Bien, arrancamos entonces. Mi idea hoy es que trabajemos en la revisión del parcial. ¿Por qué considero importante la revisión del parcial? Para aquellos que saben ustedes que hay tres condiciones básicas en el resultado del parcial. Los que están aprobados, los que están condicional, que le llamo así porque tienen que hacer una actividad adicional para estar en condiciones de regularizar sin que sea el recuperatorio, y los que están desaprobados que tienen que recuperar. Entonces, en esas tres condiciones que dio como resultado el parcial, la corrección del parcial, hoy lo que quiero hacer es una revisión más o menos rápida del contenido del parcial. Digo más o menos rápida porque no hay demasiado para revisar, era un parcial muy corto. Sí, podemos profundizar a partir de las dudas que se vayan generando en el análisis que hagamos del parcial. Alguno me podrá decir de los aprobados, bueno, pero a mí qué me importa si yo ya estoy aprobado. Les recuerdo que esta materia tiene que rendir un final, entonces el análisis que podamos hacer del parcial y el análisis que ustedes mismos hagan de su desempeño en el parcial y las dudas que se puedan sacar, va a ser fundamental para aquellos que preparen la materia en un tiempo relativamente breve. Para los que están condicional es fundamental esta tarea. ¿Por qué? Porque la tarea que van a hacer, aquellos que están condicional, es hasta el día viernes volver a presentarme el parcial resuelto en forma correcta, ¿sí? O sea, lo que van a hacer como trabajo adicional, que yo le llamo, aquellos que figuran como condicionales, eh, la regularidad está condicionada a que me presenten una especie de informe que consiste en la resolución del parcial de manera correcta, pero no copiando y pegando, ¿no? Sino de manera correcta, con un análisis bien hecho, mucho más completo que lo que podía ser o lo que yo acepté para el parcial. Entonces, les recomiendo que estén atentos a aquellos que estén condicionales, como para que sepan de qué se trata el trabajo. Lo explico ahora y después no lo explico más. Con lo cual, si alguien tiene algún conocido amigo, preste atención para explicarle de qué se trata. O lo llama por teléfono y le dice que se conecte ya mismo porque estamos por hacer esta actividad. Y finalmente nos queda aquellos que están desaprobados. Obviamente los que están desaprobados y tienen que rendir el recuperatorio, también va a ser fundamental esta actividad de revisión de los contenidos del parcial. Probablemente ya empiecen con la pregunta de cuándo es el recuperatorio. Una vez que terminemos esta actividad, discutimos rápidamente cuándo es el recuperatorio. En la segunda parte de esta clase vamos a trabajar con uno de los textos que les había dejado para el análisis de ciencia, política y sociedad. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. No, bien. Lo que voy a hacer entonces es compartir la pantalla para ir viendo las consignas del parcial. Lo que les recomiendo es que ustedes abran sus archivos, sus propios parciales, que espero lo tengan a mano, como para ir siguiendo qué es lo que ustedes respondieron y cuáles serían las respuestas correctas, ¿sí? Correctas o cuáles serían las respuestas más completas, porque muchas muchas respuestas las consideré válidas, pero podrían haber estado mucho mejor. Acá Nerina me pregunta si el recuperatorio va a ser de la misma modalidad del parcial o será cuestionario. No, va a ser también en la misma modalidad del parcial, o sea, como una actividad que ustedes resuelven y vuelven a poner disponible en el Moodle.
Busquen entonces sus parciales, como para ir revisando qué respondió cada uno, en la medida que vamos avanzando en el análisis. Y de paso se sacan la duda si es que ustedes consideraban que estaba correcto y de pronto yo estoy planteando que no está correcto. Listo. ¿Tienen todos? Sí, profe. Recuerden que yo mientras estoy compartiendo la pantalla no puedo visualizar el chat, así que les pediría a alguien que alguien que sí tenga micrófono, si me puede ir pasando las consultas o las observaciones que vayan apareciendo en el chat. Primer punto de este parcial. A ver, lo primero que le dije respecto a este parcial es que tenían que nombrar el archivo con el apellido y el nombre. Y después si le querían poner la designación de segundo parcial o parcial de epistemología, como quisieran. Pero la condición era primero el apellido y después el nombre. Aunque ustedes no lo crean a esta altura del partido y después de habérselo insistido de manera más que efusiva, hay gente que todavía me presentó como segundo parcial de epistemología o el nombre primero, el apellido después, cualquier cosa. Por favor, presten un poco más de atención, eh, no solo para esta materia, sino para todo lo que tiene que ver con las presentaciones y los formatos que se le piden. La verdad que insistir más ya no sé cómo. Bien, esto de nombre y apellido acá en general todos le invocaron, así que obviamente no sumaba puntos poner correctamente el apellido y el nombre. El primer punto dice, considerando los modelos de Kuhn y Lakatos, ¿qué tienen en común ambos modelos? ¿Qué tienen en común ambos modelos? Bueno, mi observación es que en líneas generales la mayoría respondió de manera correcta. Sin embargo, me pareció que las respuestas eran muy poco, ¿cómo le diría? Parecían en la mayoría de los casos copia del práctico o copia de algún lado. No digo que se hayan copiado entre ustedes, pero sí que posiblemente hayan ido a buscar algún material y lo hayan copiado tal como estaba, porque era muy poca espontánea la mayoría de las respuestas. No digo todas, digo las mayorías, así que al que no le corresponda no se haga cargo de esto que estoy diciendo. Dentro de esas respuestas que en general fueron muy poco espontáneas, sino que parecían ser más bien copias, no parecían ser producciones propias, sino un corte y pegue, dentro de esas, la mayoría era, podríamos decir, correcta, y muchas otras se fueron por la rama sin llegar a contestar lo concreto de lo que esperaba para esta respuesta. Pregunto, y ahora para que ustedes lo respondan, ¿qué tienen en común los modelos de Kuhn y Lakatos? ¿Por dónde empezarían si tienen que explicarnos, si tienen que copiar? ¿Por dónde empezarían si tienen que explicar qué tienen en común Kuhn y Lakatos? Alguien que se anime a exponerlo. Que ambos se rehúsan a descartar las falsaciones, sino como que le dan un encaje, o sea, no la ignoran como, como hacen otros filósofos científicos que la ponen bajo el tapete, por así decir, sino que le encajan de alguna forma. En el caso de el ágata, bueno, con el cinturón auxiliar que es para proteger el núcleo, o, o de Kuhn, que le explica con las revoluciones. No sé si me explico. Ajá, bien, Daniel, gracias. Bueno, esa fue una de las respuestas más comunes, que en realidad a mí me llamó la atención porque, a ver, me llamó la atención respecto a lo que ustedes entendieron del tema, porque me parece que ahí hay una equivocación muy importante. Kuhn y Lakatos no es que le dan
no es que no descartan ellos las falsaciones, no es que Kuhn y Lakatos incorporan las falsaciones, no es que ellos deciden metodológicamente que las falsaciones son buenas, no, nada de eso, nada de eso. Lo primero que deberíamos decir de Kuhn y Lakatos es que sus modelos, ¿sí?, el modelo de la estructura de las revoluciones científicas y el modelo de la dinámica interna de los programas de investigación de Lakatos, ambos modelos son descriptivos. Ese es el primer punto. Ese es lo fundamental. Ambos modelos son descriptivos. ¿Qué es la gran diferencia con los modelos normativos? Los modelos normativos, recuerden ustedes, son aquellos en donde se establecía la norma, la forma, el procedimiento que había que seguir para producir conocimiento científico. Esos son los modelos normativos, los que entraron en el primer parcial. Ahora estamos viendo las propuestas de Kuhn y Lakatos, que son modelos descriptivos. Entonces, el primer punto es que ambos modelos son descriptivos. ¿Qué significa que sean descriptivos? Básicamente, que su trabajo consistió en hacer un análisis histórico y social de la ciencia y a partir de ahí describen qué es lo que hacen los científicos. No es que ellos dicen qué es lo que deben hacer los científicos, sino que describen qué es lo que los científicos hacen cuando hacen ciencia. Y una de las cosas que vieron es que en realidad los científicos, cuando hacen ciencia, de una u otra forma se niegan a eliminar las hipótesis falsadas. Y ahí está la clave. Muchos pusieron como que Kuhn y Lakatos no descartan la falsación. No tiene nada que ver Kuhn y Lakatos con descartar o no la falsación, sino que ellos vieron que los científicos, en el trabajo descriptivo que ellos hacen, ellos al describir lo que hacen los científicos, al analizar y estudiar qué es lo que hacen los científicos, vieron que son los científicos los que se resisten a eliminar una hipótesis cuando ha sido falsada. Entonces, no es que Kuhn y Lakatos no eliminan las hipótesis falsadas. Ellos ven que los científicos son los que no eliminan o no descartan las hipótesis falsadas. Porque recuerden, Kuhn y Lakatos, lo primero que dijimos, es que sus modelos son descriptivos. Ellos ven qué es lo que hacen los científicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que deberíamos plantear, y de ahí en más reestructurar toda la respuesta, es que los modelos de Kuhn y Lakatos tienen en común que son modelos descriptivos. ¿Qué significa que son modelos descriptivos? Que ellos hacen un análisis histórico y social, esa es la segunda cuestión importante que tienen en común, que hacen un análisis histórico y social de la ciencia, no hacen un análisis metodológico, hacen un análisis histórico y social y describen qué es lo que hacen los científicos cuando están produciendo conocimiento científico. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que vieron es que los científicos se niegan a dejar de lado las hipótesis falsadas. ¿Está claro eso? No es que ellos no descartan las hipótesis falsadas, y ese fue un error común, no sé si porque lo copiaron así, pero no es que ellos se niegan a rechazar las hipótesis falsadas, es que ellos vieron que los científicos se niegan a rechazar o a descartar las hipótesis falsadas. ¿Y cuándo vieron eso? Y cuando hicieron su análisis descriptivo, cuando hicieron su investigación que era histórica y social. Entonces, primer punto, modelo descriptivo. Segundo punto, hacen un análisis histórico y social de la ciencia. ¿Qué otro aspecto tienen en común Kuhn y Lakatos? Puede ser que consideren a los conocimientos como una estructura mayor, ya sea los programas de investigación o los paradigmas. Bien, bien, Facundo.
otro aspecto de los modelos de Kuhn y Lakatos es que consideran que los cambios en el conocimiento científico se dan sobre estructuras mayores. O sea, el cambio en el conocimiento de la ciencia no se da como lo planteaban los modelos normativos, que siempre se trabajaban a nivel de enunciados generales, ya fuera el resultado de ese enunciado general, esa ley que se obtenía por inducción en el modelo inductivista, o ya sea la hipótesis, que era un enunciado general que se trabajaba en los modelos hipotético-deductivo y falsacionista. Lo que están planteando Kuhn y Lakatos es que la ciencia no cambia, la ciencia no se modifica, o el conocimiento científico no se modifica solo por el análisis y la modificación de enunciados generales, sino que hay cuerpos de conocimientos mucho mayores que son sobre lo que se trabaja. Para Kuhn, ese cuerpo de conocimiento mayor es el paradigma, para Lakatos son los programas de investigación. ¿Sí? Entonces eso podría ser un tercer o cuarto punto en común. Ya vamos completando básicamente las cosas más fundamentales. Primero, modelo descriptivo. Segundo, análisis histórico y social de la ciencia. Tercero, los conocimientos se modifican no como enunciados generales, sino como cuerpos de conocimientos mucho mayores. ¿Alguna otra característica en común? Profe, Sí, Matías. yo esta no la puse porque no sabía si era correcto, pero es así que pienso que lo pondría así que ambos al ser discípulos de Popper es como que hacen lo que intentan hacer es como mejorar el método asociacionista o hacer una reversión de eso, ¿no? Matías, Sí, ahí hay una parte que es correcta, una parte que es incorrecta, en lo que acabas de plantear. Está bueno el planteo como para hacer este análisis. No sé si ya terminaste o querías ampliar algo. no, eso es todo. La parte de que Bien. dije de mejorar el método, ahí me mosqué, pero Ah, bien, bien. Ahí no lo pensé patinaste, ahí te bien. fuiste, Sí, claro, ahí te fuiste a la banquina. Sí, sí. no podemos decir que quieren mejorar el método porque ellos no hacen ningún planteo a nivel metodológico. Ellos hacen un planteo a nivel descriptivo, histórico y social. Sí es cierto que podríamos mencionar que ambos son falsacionistas y entonces desde la perspectiva metodológica ellos aceptan el falsacionismo como parte de la forma en que se trabaja científicamente. Pero no es que ellos, digamos, ellos son falsacionistas en ese sentido, pero de alguna manera se oponen al falsacionismo justamente cuando al hacer su análisis descriptivo ven que no es cierto que los científicos rechazan las hipótesis falsadas. Entonces, ¿cómo podríamos resumir eso que plantea Matías? Simplemente diciendo que tanto Kuhn como Lakatos fueron discípulos de Popper y en ese sentido ellos desde la perspectiva metodológica de la ciencia aceptan el falsacionismo como método, ¿no? Como método de puesta a prueba de hipótesis. Pero, digamos, eso tiene es más una cuestión de color, no es algo estrictamente fundamental. Sí es importante porque sus modelos incorporan la forma de hablar, la forma de interpretar la metodología desde una perspectiva científica, y eso lo vemos cuando hablamos de anomalías, cuando hablamos de, por ejemplo, de hipótesis fundamentales, hipótesis auxiliares, en el caso de Lakatos, ¿sí? Estamos viendo que toda la terminología y la forma de hacer referencia a la ciencia es desde una perspectiva falsacionista. O sea que bien podríamos decir que ambos tienen en común ser falsacionistas. ¿Queda algo más? Yo que me acuerde, no, por lo menos nada grueso. Profe, Sí, Rosana. buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Padre, profe, se podría decir de que ellos
como que le dan importancia, o sea, la comunidad científica tiene importancia en ambos. Sí, sí, sí. Ahí podríamos agregar eso, si bien ya hemos dicho que los modelos de ellos son históricos y sociales, eso podríamos ampliar ahí en algo que sí es importante que lo puedan incorporar, que nos estaba faltando, gracias Rosana en este sentido, es que ellos consideran que el cambio del conocimiento científico no viene dado por la aplicación correcta de una metodología en particular, sino que viene dado por la aceptación de la comunidad científica. Eso lo podemos expresar de otra forma diciendo que la validez del conocimiento científico para ambos autores viene dada por la validez que le da a ese conocimiento la comunidad científica y no por la metodología aplicada. Eso es, sí, otra característica común. O sea, en definitiva, quien da el valor al conocimiento científico es la comunidad científica, no la correcta aplicación de uno u otro método en particular. Profe, Sí, Facundo. y también se podría decir, digamos, que en ambos modelos es como que no está permitido ir en contra, digamos, de esos principios fundamentales. Facundo, vuelvo a esta idea que tiene que ser clave. Ellos hacen un análisis descriptivo, ellos no dicen qué es lo que hay que hacer. Entonces, nunca sus modelos prohíben nada, porque en realidad ellos están describiendo qué hacen los científicos. Es muy distinto a un modelo normativo en donde te dice qué tenés que hacer. En el caso de Kuhn y Lakatos, ellos no dicen qué es lo que está permitido o lo que está prohibido. En todo caso, ellos lo que pueden hacer es ver qué es lo que hacen los científicos. Ahora bien, yendo a haciendo esa aclaración de que no son ellos los que dicen lo que está permitido o prohibido, porque eso no existe dentro de los modelos Kuhn y Lakatos, sí existe el hecho de que ellos ven que los científicos actúan de determinada manera. No me queda claro, Facundo, el planteo tuyo, porque por lo que vos me dijiste, me parece que se aproxima más a la propuesta de Lakatos y no necesariamente a la de Kuhn. Cuando vos me planteás qué es lo que no estaría permitido. Por ejemplo, cuando yo estaba leyendo en el texto de Kuhn, hay una Sí, parte en la que plantea que el investigador no tiene que tratar de falsar, digamos, o tratar de contradecir en su paradigma, sino que tiene que esforzar, tiene que poner todos sus esfuerzos, digamos, en tratar de buscar la parte acertada que tiene, digamos. sí. Lo que dice en realidad Kuhn que cuando los científicos trabajan dentro del marco de una ciencia normal, ¿sí?, lo que hacen es investigar a partir de los conocimientos aceptados y no necesariamente lo ponen en cuestión, no lo cuestionan. Pero esa es una actitud de los científicos. Pero Kuhn no dice que el modelo correcto, la metodología correcta es no ponerla en cuestión. Quiero que quede claro eso igual. Cuando Lakatos habla de que describe la heurística negativa, que es esta cuestión de que por decisión de los miembros del programa de investigación no se pone a prueba las hipótesis del núcleo duro, no está diciendo que eso es lo que hay que hacer, está diciendo que eso es lo que hacen los científicos, ¿sí? Respetar las heurísticas positivas y las heurísticas negativas. Pero ellos podrán hacer alguna que otra recomendación metodológica, pero no es que, pero sus modelos no son normativos en el sentido que prohíben cosas o habilitan a hacer ciertas cosas, como sí son los modelos normativos, ¿no? Esto, recuerden que son descriptivos. En todo caso, podemos decir que Kuhn vio que los científicos se niegan a poner en duda la hipótesis del paradigma, ¿no? Eso podría ser. No obstante, eso es algo que ocurre sí o sí, porque si no, no existirían las revoluciones científicas.
En el modelo de Kuhn, recuerden que en algún momento se generan anomalías que pueden llegar a generar por parte de algún miembro o miembros de la comunidad científica una explicación alternativa al paradigma vigente, y ese es el paradigma, esa explicación alternativa es el nuevo paradigma que entra en conflicto. Bien, eso es parte de la descripción, pero no es la recomendación. Y obviamente en el modelo de Kuhn él lo que describe es que sí se dan esos cuestionamientos. Se entendió, Facundo, por lo menos la idea fundamental de que ellos, sus propuestas son descriptivas y no normativas, ¿no? Por lo tanto, Sí, ellos no profe. prohíben cosas. Bien. ¿Algo más como para completar esto? Si está claro, por favor, revisando sus trabajos, fíjense si hay algo que ustedes respondieron y no lo hemos considerado y por lo tanto les genere duda si es correcto o no lo que ustedes pusieron o la forma de expresarlo. Este es el momento de consultarlo, ya sea que tengan que recuperar, ya sea que tengan que, como condicionales, repetir esta tarea, o ya sea que estén aprobados, pero necesiten estar seguros para el momento de preparar el final. Podemos avanzar entonces, no hay más preguntas. Profe, Sí, Luciana. yo puse esto, no sé si estará bien, pero era con lo que estábamos hablando, como que Sí. sale ahí, como que yo puse eso, digamos, pero Sí. no estoy aprobada, digamos. Yo No estás puse, aprobado. Sí, no, bien. no. Y yo puse, Kuhn y Lakatos tenían en común los modelos descriptivos, compuestos de revoluciones científicas A ver, y para. Volvé de nuevo, léemelo de nuevo que no te escuché bien. Tienen en Eh, común que ambos son modelos descriptivos. claro, sí, Bien, compuestos de revoluciones científicas y programas de investigaciones. claro, no están compuestos de. En primer lugar, ahí hay un problema de redacción. No es que están compuestos de, sino que el modelo de Kuhn es un modelo en donde plantea como la descripción de las revoluciones científicas, y el modelo de Lakatos plantea los programas de investigación, pero no están compuestos de. Y ahí hay un error de redacción, ¿no? Debe ser por eso entonces. No sé Puse si que, es por eso. No creo que sea por eso. Sigamos, seguir leyéndolo. bien, se formaron a partir de análisis sociales e históricos. Es decir, no dicen cómo deben efectuarse, no siguen pasos, sino que describen el trabajo del conocimiento científico válido. Describen la forma en que proceden los investigadores. No estoy haciendo correcciones que son para todos, no solamente para el caso de Luciana. Lo que ellos describen es la forma en que trabajan los científicos, ¿no? Y no necesariamente para producir conocimiento válido. Lo que ellos describen es cómo trabajan los científicos. No sé si en esa descripción producen o no conocimiento válido. Ellos dicen, bueno, la forma de trabajar es esta. Porque si yo estoy diciendo la forma de trabajar es esta para producir conocimiento válido, ahí ya estaría dando una recomendación de cómo hacerlo, ¿no? Sí, Luciana, a ver, ¿qué más pusiste? No, eso nada más. Ah, bien. Ahí lo que te faltó, obviamente, la respuesta hasta ahí podríamos considerarla o interpretarla como correcta, pero te faltaron algunos puntos, ¿no? Ahí estaría incompleta, en función de esto que venimos analizando. Podría haberla ampliado un poco más. ¿Sí, Luciana? Revisa esto que hemos estado Sí, hablando. sí, profe. Fíjate Sí, que ahora vos ya tomé el ahí, apunte. bien, Ya tomé fíjate que apunte. lo que vos planteaste, creo que toma uno o dos de las características, podría ser más amplia. Pero obviamente, Luciana, no es por esto solo por lo que no aprobaste, tiene que haber algo más que no esté correcto en el parcial. Así que sigamos viéndolo. ¿Alguien más que quiera que Bueno, profe. revisemos
otro aspecto de este punto 1? Si no, pasamos al segundo punto. No se queden con las dudas, por favor, independientemente que tengan que recuperar, que hacer el trabajo o que estén aprobados. Seguimos entonces. El punto 2 ya entrábamos al tema de la biología como ciencia y hay una gran parte de ese tema de la biología como ciencia que no entró en el parcial y es aquella parte que tiene que ver con las características de la biología como ciencia. Esa parte no entró, sí entró de lleno esta propuesta de Meir, que se desprende en gran medida de la caracterización de la biología como ciencia y que tiene que ver con la posibilidad de hacer una clasificación de la biología como ciencia a partir de 3 tipos de preguntas. La pregunta del qué, del cómo y del por qué. Y en esta actividad lo que tenían que hacer ustedes es, para cada caso, explicar en qué consiste la respuesta. En qué consiste una respuesta del qué, en qué consiste una respuesta del cómo y en qué consiste una respuesta del por qué. Voy a dejar de compartir un momentito. Así por lo menos puedo ver las fotos de ustedes. Bien. Y como ya, espero que ustedes tengan abiertos sus parciales. Preguntas del qué, el cómo y el por qué. Pero fíjense que la consigna les pedía que digan en qué consisten las respuestas a las preguntas del qué, del cómo y el por qué. ¿Alguien quiere empezar? Con las preguntas del qué. Profe, Sí, escucho. yo, lo que yo puse, A yo he ver, puesto que la pregunta del qué, la respuesta consiste en una descripción que servirán como base de datos para realizar otras investigaciones. Se registran bien, mediante observación. bien, bien. En líneas generales, eso está muy bien. Está bueno que ustedes empiecen la respuesta diciendo la respuesta a las preguntas del qué es una descripción, ¿sí? Y lo que permite es ampliar una base de datos o obtener datos en donde teníamos un hueco de información. Hasta ahí estamos, perfecto, Rosana, la respuesta. Vos planteabas después que se hace a partir de la observación. Eso yo diría que está un poquito de más. Yo no entraría sobre ese aspecto de si es si se hace a partir de la observación, porque podemos caer en 2 problemas. El primero, considerar observación a cualquier cosa que se haga, porque siempre está involucrada la observación. En el caso de las ciencias fácticas, siempre va a haber observación de una u otra forma. Así que es como redundante decir que hay observación, porque siempre hay observación, alguna forma de observación. Y otra es que podría ser un error si consideras que sí o sí para hacer una descripción yo tengo que estar mirando algo, ¿no? Porque fíjense que habíamos dicho que uno de los proyectos más ambiciosos dentro del campo de la biología en los últimos tiempos había sido la decodificación del genoma humano. Y entonces ahí se utilizaron equipos muy sofisticados de decodificadores genéticos, que obviamente yo pondré una muestra de algo, ¿sí? de una muestra de ADN, y hay aparatos que empiezan a trabajar ahí, y, PCR y demás metodología, y todo eso lo hacen los equipos ultra tecnologizados, y finalmente me tiran datos. Entonces yo debería entender que eso es observación. Sí, algo de observación hay ahí, pero no sé si es a lo que te referías. Entonces, cuando hablamos de la descripción puede ser mucho más amplio
que el simple hecho de ver las características de algo que tengo en la mano, ¿no? O sea, el trabajo descriptivo en biología puede ser trabajos bioquímicos, que no necesariamente yo esté mirando una estructura, puedo estar viendo los resultados de algunos datos. Así Claro, que sí. eso de la observación, por las dudas, no lo pondría, ¿no? Por las dudas. Por supuesto que me pueden decir, bueno, pero estoy observando los resultados. Bueno, sí, pero entonces, Claro, por ejemplo, yo sí, también lo analizaba como que uno observa las interacciones, bueno, no interacciones, sino por ahí los comportamientos, o en realidad yo como que lo generalicé mucho a la observación y claro. Por eso te digo, lo de la observación, y esto sirve para que ustedes tengan en claro algo. Toda ciencia fáctica como la biología, obviamente la observación es fundamental. Lo que pasa es que cuando hablamos de observación, tenemos que hablar. ¿Por qué decimos que es fundamental la observación? Y porque yo tengo que ver qué ocurre en la realidad. Al ser una ciencia fáctica, recuerden ustedes que las ciencias fácticas son aquellas en donde todo enunciado tiene una correspondencia con la realidad. Todo lo que yo diga tiene que ocurrir en la realidad. Entonces, obviamente estoy observando. Ahora bien, en esa observación entran distintas técnicas que por ahí no necesariamente se usan los órganos, los sentidos. Entonces, capaz que una observación es poner un sistema automatizado de captura de sonido para hacer un análisis y una descripción del canto de las aves. ¿Y dónde está la observación? Y bueno, está bien, no hay una observación de mirar, pero sí hay una recolección y una interpretación de información, y esa la podemos llamar observación. Bueno, está bien, entonces, si todo es observación, no hagamos la aclaración, ¿sí? ¿Se entiende, no, Rosana? La respuesta es correcta. Yo, Profe. como recomendación, eso de la observación lo dejaría ahí de lado, no lo incorporaría necesariamente. Ampliar la base de datos, es decir, obtener una mejor descripción. Acá la única observación que te haría Ezequiel, o decir, obtener una mejor descripción. No sé si obtener una mejor, por ahí es obtener la única que existe. Si estoy trabajando sobre algo que no se había descrito previamente, no es que estoy trabajando sobre mejorar una descripción, sino describir muchas veces por primera vez. Y la segunda observación que te haría, o corrección que te haría a esto, es que vos decís, obtener una mejor descripción de los fenómenos biológicos. Y cuando hablas de fenómenos, y yo te tendría que preguntar a qué te referís con la idea de fenómenos, porque muchas veces podemos asociar el término fenómeno a un proceso, ¿no? Está ocurriendo un fenómeno, decimos, en el sentido de un proceso. Y por ahí lo que estamos analizando, o lo que estamos describiendo, no es un proceso, un fenómeno, sino una estructura, que puedo estar describiendo, qué sé yo, anatómicamente un sistema vivo o un fósil incluso, ¿no? Entonces, no estoy en ese caso trabajando sobre fenómenos, salvo que a las estructuras también le llame fenómeno, pero se presta mucho a confusión. Entonces, yo empezaría, me parece que es mejor y más claro arrancar como lo explicó Rosana, que es que toda pregunta del qué busca como primera respuesta una descripción. Esa descripción podrá ser de un proceso o podrá ser de una estructura, de algún aspecto de un sistema vivo, y tiene como finalidad última ampliar el conocimiento, la base de datos. ¿Sí? ¿Quedó clara? No sé, Joaquín, si quedó clara la corrección o los ajustes que te hacía tu respuesta. Voy a empezar, listo, bien, que quede claro. Fíjense que, por favor, no crean que hay una única respuesta correcta o una única forma de expresar correctamente la respuesta. Lo que estoy aproximando yo es simplemente los elementos para construir una respuesta correcta, ¿no? De ahí ustedes la estructuran y la expresan como más cómodo les resulte. Las preguntas del cómo, veamos. Y acá, sí, Matías. Sí, perdón por interrumpirlo. Yo Interrumpa, por quería favor. Sí, leerlo porque dale. tengo una confusión con esto de las causas próximas. Estamos Le leo hablando de lo, la sí, pregunta del cómo.
Sí, la pregunta es cómo. Bien. Perdón, Matías. Hay una cosa que es importante que ustedes deben tener en cuenta para epistemología como para cualquier materia, y es hacer una lectura detallada y una lectura con mucha atención de la consigna, de manera de que les permita a ustedes elaborar una estrategia para responderla. Entonces, fíjense que la pregunta es ¿cuál es la respuesta a la pregunta del qué? ¿Cuál es la respuesta o qué se espera como respuesta a la pregunta del cómo? ¿O qué se espera como respuesta a la pregunta del por qué? Entonces, haciendo una interpretación de esa consigna, lo que ustedes tienen que responder es ¿en qué consiste la respuesta? ¿Se entiende? Sí, Matías. Ahora te escuchamos. Antes de tu intervención, Matías, disculpa, permíteme responderle a Ailén. Ailén pregunta, ¿sería incorrecto decir que en las preguntas del qué el objetivo es ampliar la base de datos mediante una descripción? No, no, Ailén, no es incorrecto. Es correcto lo que vos estás diciendo. Lo que yo te podría decir es justamente esto que estaba diciendo. Si la pregunta del parcial hubiera sido ¿cuál es el objetivo de las preguntas del qué o los trabajos que se hacen en una pregunta del qué, tu respuesta sería estratégicamente correcta. ¿Sí? Si yo hubiera preguntado ¿cuál es el objetivo que se plantean los trabajos de investigación que responden a la pregunta del qué? La respuesta sería, en las preguntas del qué, el objetivo es ampliar, porque yo te estuve preguntando acerca del objetivo. Ahora, la pregunta del parcial decía, ¿qué se espera como respuesta a una pregunta del qué? Y lo que se espera como respuesta es una descripción. Y de ahí, si querés, ampliar esa respuesta diciendo que esa descripción sirve para ampliar la base de datos. En definitiva, ¿es incorrecta lo que vos planteas ahí, Aileen? No, está correcto. Lo que sí, como respuesta, no se ajusta del todo a la pregunta del parcial. De cualquier manera, cuando yo corregí el parcial, sí consideré válido eso, pero les pido por favor que sean más estratégicos al momento de responder las preguntas o las consignas de un trabajo práctico, de un parcial, y tomen en cuenta de qué manera está hecha la pregunta para poder elaborar una respuesta ustedes. Luciana, perdón, acá Luciana plantea otra cosa. Luciana, no, voy a leer la respuesta de Luciana. Dice, yo puse que la pregunta del qué es la descripción de la actividad científica. No, esa respuesta es incorrecta, Luciana, porque no estamos haciendo un análisis de la actividad científica, lo que estamos haciendo es un análisis de las investigaciones, o sea, de los objetivos de la biología como ciencia. Vos estás respondiendo como si fueras un olácatos que está describiendo qué es lo que hacen los científicos. Fíjate, tu respuesta es la descripción de la actividad científica. No, no, la respuesta a la pregunta del qué dentro de ciencia es la descripción a algún aspecto de un sistema vivo, que es el objeto de estudio de la biología. ¿Se entiende? Entonces, un biólogo trabaja sobre los sistemas vivos. Y en todo caso, si se hace una pregunta acerca del qué de un sistema vivo, va a estar respondiendo acerca o va a estar elaborando una descripción de ese sistema vivo, no de la actividad científica. La actividad científica, una descripción de la actividad científica, podrá ser el objetivo de trabajo de un epistemólogo, de un sociólogo, de un historiador de la ciencia, no de un biólogo. Y acá ya estamos analizando a la biología como ciencia. ¿Se entiende? ¿Quién había hecho la pregunta? Ya me perdí. Luciana, bien, se entendió Luciana entonces, ¿sí? No se describe la actividad científica. Lo que estamos describiendo, ya estamos dentro de la biología como ciencia, los trabajos que responden a una pregunta del que describen algún aspecto de los sistemas vivos, que son el objeto de estudio de la biología. Matías, sí, ahora sí te escuchamos con
el punto referido a las preguntas del cómo. Matías. Sí, profe, recién estaba haciendo, disculpe. No, está bien, está bien. Le leo, Dale. la pregunta del tipo cómo, lo que lo puse es que la pregunta del tipo cómo busca como respuestas explicaciones de cómo funcionan los sistemas vivos y para ellos se hace el uso de causas próximas. Ahí mi duda era si poner directamente busca como respuesta causas próximas o si está bien lo que yo hice, ¿no? Bien. Ahí lo que vos pusiste, Matías, es correcto. Y estratégicamente está bien usar el término explicar. Nosotros habíamos visto que, así como las preguntas del qué lo que buscan es una descripción, hemos dicho que las preguntas del cómo y del por qué buscan una explicación. Entonces, lo mejor para responder a ese punto es empezar diciendo que la respuesta a la pregunta del cómo es una explicación. ¿Sí? ¿Una explicación de qué? De las causas próximas de un determinado fenómeno o mecanismo. ¿Se entiende? Entonces, la respuesta correcta ahí debía incluir el término explicación, porque la respuesta a una pregunta del cómo es una explicación. ¿Una explicación de qué? De las causas próximas de un determinado fenómeno, en el caso de los sistemas vivos. Y ahí podríamos ampliar diciendo que las relaciones causa-efecto de causas próximas se centran en cómo funcionan los organismos desde una perspectiva mecánica. Y de ahí todo lo que quieran. Pero si ustedes empiezan la respuesta diciendo que es una explicación de las causas próximas, ahí ya estaría correcto. Después lo pueden ampliar todo lo que quieran. ¿Se entendió, Matías? Si vos decís que es la otra opción era una respuesta del cómo de las causas próximas. Es que busca su respuesta de buscar Respuesta a las próximas. causas próximas. No, yo diría que es una explicación de las causas próximas de un fenómeno. ¿Sí? El término explicación acá es clave. Las preguntas del cómo buscan como respuesta una explicación. ¿Se entiende para todos? Sí, yo ¿Alguien más que tenga dudas con este punto o que quiera leer su respuesta para ver si es correcta? Profe, yo quería, o sea, yo puse algo así, no puse que era una explicación, pero quería ver si en la segunda parte de mi respuesta estaba correcta, digamos. A ver, Rosana. Bueno, se la leo del principio. Dice, Dale. esta pregunta se trata del aquí y el ahora y dan respuesta de las causas próximas de algún aspecto de la biología funcional o fisiología. Conducen a descubrimientos. La respuesta se determinan por experimentación. Bien. Ahí vos pusiste 3 cosas que está buena tu intervención, Rosana, porque ha sido, eso apareció en muchas respuestas y no son del todas correctas, ¿no? No son del todas correctas. Vamos analizando de a una. Vos decís, se trata del aquí y el ahora. ¿Qué significa el aquí y el ahora? Eso no me dice nada. Vos ahí, cuando me hablas del aquí y el ahora, no sé si es... Me parece que estás Claro, usando una terminología que no se ajusta del todo a lo que es el análisis de las preguntas del cómo. Si vos querés hacer referencia a causas próximas, decirlo así. ¿Sí? Es el análisis, la explicación de las causas próximas de un determinado fenómeno biológico.
¿sí? Pero no, si vos me decís el aquí y el ahora, no me aporta mucho. Es más, hasta yo podría tener algunas dudas respecto a esto, porque el aquí y el ahora, si yo estoy haciendo un análisis de si estoy describiendo la fotosíntesis, no necesariamente es el aquí y el ahora, estoy haciendo un análisis de un proceso biológico bastante extendido en el tiempo y en el espacio sobre todo. Entonces, yo puedo estar haciendo una generalización a partir de un estudio de un fenómeno de causas próximas. Entonces, no necesariamente es el aquí y el ahora. ¿Se entiende esa observación, Roxana? Yo no usaría ese término para describir a las explicaciones de causas próximas, Bien, de profe. que se trata del Lo que aquí y el pasa ahora. que yo lo Sí, había leído una, no me acuerdo, bueno, en una de la bibliografía que se había dado, sí, y me acordé de eso, digamos. está O bien. sea, Habría que lo había ver dado textual, digamos. habría que ver cómo lo plantea, pero por ahí puede prestarse a confusión. La segunda observación que te haría lo que vos respondiste, Rosana, es esto del descubrimiento. Y es algo en lo que hicimos hincapié. En la ciencia, la idea de que la ciencia es una actividad de descubrimiento y está bastante cuestionada, ¿no? No es lo mismo decir explicar un fenómeno que descubrir un fenómeno. Uno descubre lo que ya existe y acá lo que se hace es tratar de explicar un fenómeno, ¿sí? La idea de descubrimiento científico es una idea que corresponde a una visión de la ciencia que ya está cuestionada, esa visión positivista de la ciencia, de que existe una verdad y uno la descubre. Si yo descubro algo, estoy descubriendo algo que es verdadero, y en realidad lo que estoy cuestionando es si la ciencia es una actividad de descubrimiento de verdades. En realidad no. En la ciencia lo que uno hace es tratar de, en el mejor de los casos, establecer descripciones o explicaciones de fenómenos. Ahora, que sea verdadero, y bueno, no sé si serán verdadero o no. Se va construyendo explicaciones con los mejores elementos y evidencias que tengo. Ahora, si eso es verdad, no sé. Y la idea de descubrir algo implica de descubrir un fenómeno, un proceso, y uno descubre lo que existe, y lo que existe es la verdad. Y bueno, es ahí donde se cuestiona esta idea del descubrimiento científico. ¿Se entiende, Rosana? Estamos hablando de términos que son claves y que son importantes de tenerlos en cuenta porque tienen un peso y tienen un significado particular. Yo no hablaría entonces de descubrimiento en sí, porque te tendría que preguntar si para vos la ciencia es una actividad de descubrimiento de verdades o es una actividad de producción de explicaciones. Y por último, hablaste de experimentos. Y ahí hay un elemento que es fundamental también en este análisis. Yo les decía que en las explicaciones del cómo, como se trata de causas próximas, es donde más se usa el experimento. ¿Por qué? Porque el experimento es una estrategia de investigación en donde yo lo que hago es el control de variables. Ahora, no es que la respuesta a las preguntas del cómo, la, digamos, no es que lo esencial sea que se trabajen con experimentos, sino que se pueden trabajar experimentalmente o se pueden responder a las preguntas del cómo experimentalmente, ¿sí? Que es distinto. El experimento no es lo que me justifica la respuesta del cómo, sino que es una estrategia que me permite responder las preguntas del cómo. Pero se entiende la diferencia, ¿no? No es que las preguntas del cómo están asociadas necesariamente a un experimento. No es que necesariamente yo tengo que hacer un experimento. Sí es que yo puedo hacer experimentos para responderme a preguntas del cómo. ¿Se entendió, Rosana? Sí, profe. Sí, lo Entonces, había entendido en una clase que era en realidad la única forma, digamos, no de hacer explicación. necesariamente, pero Pero aun cuando sea la única forma, no quiero que asocien, ¿y por qué les voy a decir esto? Porque tiene que ver con el punto 3 del parcial. Muchos me justificaron
la identificación del resumen y asociarlo a una pregunta del cómo por el hecho de que habían visto que había un experimento. Y eso es un error, porque yo puedo tener un experimento o algo similar en una respuesta del tipo ¿por qué también? Entonces, no asocien que cada vez que hay un experimento sí o sí es el cómo. Sí es una pista, le decía yo. Pero ¿en qué se tienen que fijar ustedes para saber a qué tipo de pregunta está respondiendo un resumen? Eso lo vamos a ver ahora. Se los adelanto. Ustedes se tienen que fijar en el objetivo. Si el objetivo es describir o si el objetivo es explicar. Y para eso servía el punto 2. Si ustedes hubieran tenido claro el punto 2 para encarar el punto 3, le hubiera resultado más fácil. Pero se enredaron y se van a fijar si hay un experimento en vez de fijarse en el objetivo, que además era parte de la respuesta. Yo le dije en el punto 3, díganme cuál es el objetivo y después a qué tipo de pregunta corresponde. Y digamos, era casi responder 2 veces lo mismo. Si ustedes tenían claro el objetivo, hubieran tenido claro a qué tipo de pregunta responde. ¿Sí? Entonces, no asocien necesariamente el experimento a las preguntas del cómo. Sí tengan en cuenta que en las preguntas del cómo yo puedo utilizar el experimento y es una de las estrategias más utilizadas. ¿Se entiende eso, Rosana, no? Sí, Pero profe. digamos, el peso de la respuesta no tiene que estar centrado en que yo uso experimento. El peso de la respuesta a esa pregunta es que es una explicación. Acá ese Joaquín dice, la pregunta del cómo busca como respuesta una explicación de las causas próximas. Para esto nos ubicamos en el tiempo, el aquí y ahora, de nuevo aparece el aquí y ahora, digamos, metodológicamente nos podríamos plantear ahí. Y pretende explicar cómo funciona mecánicamente un fenómeno y sus procesos. Así lo plantea en el parcial. Sí, sí, es correcto. La única observación es esto del aquí y el ahora, que tengan en cuenta que si ustedes me dicen el aquí y el ahora, yo le voy a preguntar si las preguntas, si esas respuestas o esas explicaciones que ustedes están dando pueden generalizarse. La respuesta es sí, digamos. Todo conocimiento en la ciencia se hace, salvo que sea una descripción puntual de algo, es para generalizarlo. Si ustedes tienen la respuesta correcta a las preguntas del cómo, ya es mucho más fácil la respuesta correcta a las preguntas del por qué. Era la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que se busca como respuesta en el caso de las preguntas del por qué? Profe, Sí, Yara. yo puse que en caso de las preguntas del por qué, la respuesta consiste en una narración histórica que establecen cuál es la causa de las características, distribución y otros aspectos de los organismos, tanto de los que siguen existiendo como los que ya están extintos. Son la búsqueda de causas remotas. Ahí está. Bien. Está bien, Yara, pero como para ordenar la respuesta, la mejor forma es plantearla siguiendo lo mismo que habíamos planteado las preguntas del cómo. La respuesta a las preguntas del por qué es una explicación de causas remotas. Y a partir de ahí ya lo podés ampliar de la forma que vos lo pusiste, Yara. ¿Por qué digo esto? Porque quiero que quede claro que en el por qué, en las preguntas del por qué, lo que tiene que haber como respuesta es una explicación de una relación causa-efecto, pero donde la causa está alejada del efecto, lo que llamamos una causa remota. En las preguntas del cómo, la respuesta es una explicación de una relación causa-efecto, pero donde la causa está próxima al efecto. Fíjense que es casi, entre comillas, casi lo mismo. Las dos son, tanto para el cómo y para el por qué, las respuestas son explicaciones de una relación causa-efecto. La gran diferencia es que en el caso de las preguntas del cómo, esa causa que yo estoy analizando, la cual estoy explicando, esa causa es próxima. En el caso de las preguntas del por qué, esa causa es remota.
La forma, y esto presta atención Yara y todos, por favor, la forma que toma esa explicación en el momento que yo la construyo es una narración histórica. ¿Sí? Cuando yo construyo esa explicación, toma la forma de una narración histórica. ¿Por qué? Porque yo voy explicando a lo largo del tiempo pasado qué es lo que fue pasando para llegar desde una causa remota, allá lejos en el tiempo, a un efecto actual que es el que yo estoy tratando de analizar y explicar. Entonces, podríamos interpretar que en esa respuesta que diste, Yara, digamos, es correcta, porque tiene todos los elementos. Ahora, para ser claro, yo empezaría, o me gustaría que a ustedes les quede claro que una respuesta a las preguntas del por qué implica una explicación de causas remotas. Y la forma que toma esa explicación es la de una narración histórica. Se entiende la aclaración, Yara. No está mal la respuesta, pero hay que interpretarlo un poco. Me parece que la forma más correcta es de la forma esta que estoy tratando de explicarles ahora. Se entiende la diferencia, ¿no? Sí, profe, gracias. Bien. No, por nada. Leo la respuesta de Joaquín. La pregunta del por qué busca como respuesta la explicación de causas remotas. Está bien, hasta ahí bien. A partir de historias narrativas. Ojo con la historia narrativa, no es lo mismo narración histórica que historias narrativas, ¿no? El término correcto es narración histórica y es, de nuevo, la explicación. Quiero que esto tomen, que presten atención a esto. Cuando yo armo una explicación de causas remotas, la forma que toma esa explicación es una narración histórica. ¿Sí? Acá incluye Ezequiel, que está hablando de ocurrieron en periodos pasados, sirve para explicar fenómenos únicos. Sí, todos esos son agregados que son correctos. ¿Sí? Y Profe, dice que ocurrieron, perdón, que ocurrieron en periodos pasados. Lo que ocurrió en el periodo pasado son las causas, eso tiene que quedar claro. No es que necesariamente voy a explicar cosas que ocurrieron en el pasado. Lo que puedo estar explicando es algo actual a partir de causas que están en el pasado. Les doy otro ejemplo. Si yo tengo que explicar la estructura de la comunidad de aves del dique Campo Alegre, voy a tener que explicarlo a partir de fenómenos que ocurrieron en el pasado. ¿En qué pasado? En el Carbonífero, no, en el pasado relativamente próximo, pero pasado en sí, que fue cuando inundaron esa zona para hacer un dique. A partir de ahí se forma ese ambiente y a partir de ahí se dan fenómenos de migraciones, de instalaciones, de extinciones puntuales, etcétera, que me pueden ir explicando las causas de la actual estructura de la comunidad de aves en el dique Campo Alegre, ¿no? Entonces, yo trato de explicar algo que ocurre ahora, ¿sí? Una situación actual a partir de causas remotas. No necesariamente lo que voy a explicar es algo que ocurrió en el pasado, es algo que ahora lo veo, pero que sus causas están en el pasado. Eso que les quede claro. Sí, y efectivamente, como estamos hablando de causas remotas, esas causas están en el pasado. Sí, no sé quién iba a intervenir, a plantear algo. profe, yo. Quería Sí, preguntarle si mi respuesta, perdón, quería decirle si mi respuesta estaba correcta. a ver, Facundo. Finalmente, la respuesta a la pregunta ¿por qué? También trata de dar una explicación, pero a diferencia del cómo, esta trata de explicar el origen de un fenómeno único mediante narraciones históricas usando evidencias. La relación entre la causa y efecto en el que el tiempo que transcurre es mucho más amplio, debido a que responde a causas remotas. Sí, sí. Da vuelta sobre lo mismo, pero básicamente es eso, ¿no? Está bien. Pero insisto, traten, cuando se tengan que enfrentar a esto,
piénsenlo de esta forma, por favor. Después lo expresan de la manera que más les guste. Pero piénsenlo de esta forma. En una pregunta del por qué, lo que estoy tratando de hacer es explicar un fenómeno cuya causa no está situada ahora, sino que es una causa remota, una causa que ocurrió hace tiempo. Por lo tanto, las respuestas a las preguntas del por qué son explicaciones de una relación causa-efecto donde la causa es remota. Y de ahí lo pueden ampliar a la respuesta diciendo que se trata de fenómenos únicos, diciendo que la forma que toma esa explicación es una narración histórica, etcétera, etcétera. Pero ordénenlo, por favor, así. Ténganlo en la cabeza claramente qué, para resumir todo. Las preguntas del qué, la respuesta es una descripción. Las preguntas del cómo y el por qué es una explicación. Una vez que sabemos que esas dos preguntas lo que exigen como respuesta es una explicación, vamos a la diferencia. Las preguntas del cómo es una explicación de la relación causa-efecto donde la causa es próxima. Las preguntas del por qué es una explicación de una relación causa-efecto donde la causa es remota. ¿Sí? Y de ahí ustedes pueden ampliar como más les dé la gana la respuesta. Pero esa estructura básica les tiene que quedar clarísimo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Buenísimo. Profe, Vamos, sí, perdón, escucho, profe, sí, usted, bueno, decía de que la explicación sería, toma la forma de una narración histórica. Esa sí, narración uno la construye, ¿no es cierto?, como a través de, por inferencia, ¿no? Como se infiere una narración histórica. sí, ¿Cómo sería? una narración histórica básicamente es una explicación de algo que ya ocurrió. Por lo tanto, cuando yo elaboro una narración histórica de algo que ocurrió y si es algo a lo que no puedo acceder en forma directa, lo que yo tengo que hacer es buscar evidencias y enlazar en esa narración histórica, en esa explicación, ir enlazando esas evidencias para que desde un pasado remoto pueda llegar racionalmente a explicar por estas relaciones causa-efecto la configuración actual de lo que estoy tratando de explicar. Esa configuración actual puede ser una estructura, como puede ser espinas en vez de hojas en los cactus, puede ser el 5 dedos en la mano de los primates, puede ser la composición de especies de la comunidad de aves del dique Campo Alegre, puede ser la inexistencia actual de dinosaurios, porque no existen los dinosaurios, puede ser el surgimiento de una nueva especie, lo que sea. Ahora, si la causa es remota, obviamente yo no tengo acceso a todo ese proceso, pero sí lo puedo explicar enlazando racionalmente y por relaciones causa-efecto, enlazando evidencias. Obviamente, en la búsqueda de evidencias es que yo puedo usar distintas estrategias. Incluso, en algún caso, puedo usar una experimentación de algo que me demuestre una evidencia que es un paso más en esa cadena de causa y efecto que estoy explicando a lo largo del tiempo. Yo les daba como ejemplo, que me parece un ejemplo que puede ser ilustrativo, cuando uno ve las películas, sobre todo películas extranjeras, norteamericanas, donde hay la trama de la película, el guión, trata de algún juicio en donde están condenando a alguien. Ustedes saben que en todo juicio hay un fiscal que trata de condenar al sospechoso y hay un abogado defensor que trata de demostrar la inocencia del sospechoso. Entonces, lo que hacen tanto el fiscal por un lado como el abogado defensor por otro es buscar evidencias de los fenómenos que ocurrieron para después en una explicación, una tipo narración, que se llama alegato en ese caso, en ese alegato final que hacen, el fiscal enlaza todas esas evidencias materiales, testigos, una que otra prueba, va enlazando toda esa prueba y
como resultado final de toda esa narración, de ir enlazando esas evidencias y pruebas, concluye que el acusado es culpable. El abogado defensor hace lo mismo con otras evidencias o con otras interpretaciones de la evidencia y hace también toda una narración para decir, no, es inocente, ¿no? Fíjense que ningún abogado va a decir, no, mi defendido es inocente porque yo estoy convencido que es inocente, o porque a mí me ha dicho que es inocente o porque yo creo que es una buena persona. Digamos, lo que hace es un trabajo de ir tejiendo evidencias, ¿sí?, de manera hábil para llegar a la conclusión final de que la persona esa es inocente. De igual forma, el fiscal no dice, no, este atorrante es culpable porque a mí me parece que es culpable, o mírele la cara de culpable que tiene. No, lo que tiene que hacer es buscar evidencias y justificar, ¿sí?, a partir de un análisis de evidencia a lo largo del tiempo, para concluir que es culpable, ¿no? De la misma manera, Luis Álvarez, cuando cuando expuso su idea de que los dinosaurios se habían extinguido como consecuencia de un impacto de un gran meteorito en la zona de la península de Yucatán, no dijo, a mí me parece que los dinosaurios se han extinguido por un meteorito. Puede haber parecido, pero para convencer al resto de la comunidad científica tuvo que buscar un montón de evidencias y construir una narración histórica que derivó desde la caída y la evidencia del choque de un meteorito en la península de Yucatán hasta la inexistencia actual de los dinosaurios. ¿Se entiende, Rosana, no? ¿En qué consiste esa narración histórica? En el Sí, sí, enlace de evidencias. sí, sí, ahora me queda claro. Bien. De nuevo, Fernando dice, las preguntas del por qué para responderlas se usa narración histórica. Sí, podríamos decir que se usa narración histórica, pero no es algo que uso, como decir, para clavar un clavo uso un martillo, sino todo lo contrario. Necesariamente voy a tener que construir. Lo que estoy haciendo es explicando una relación causa-efecto de causa remota. Bueno, entonces la explicación de esa causa remota, lo que termina de esta relación causa-efecto con una causa remota, termina teniendo la forma de una narración histórica. Pero no es que yo busco en un cajón una narración histórica y con eso resuelvo el problema. Y no es que está relacionada a, sino que se trata justamente de explicar una causa remota. Siempre que estoy haciendo una explicación del por qué, estoy explicando una causa remota, no es que está relacionada a. Bien. Pasemos, y ahora sí tengo que compartir de nuevo pantalla. Acá estamos. ¿Pueden ver? Sí, profe. Buenísimo. El punto 3 decía, para los siguientes resúmenes indica cuál fue el objetivo del trabajo y a qué tipo de preguntas responde. En la segunda parte, que era responder a qué tipo de pregunta responde, especificar en qué se fundamenta esta respuesta. Fíjense que ya lo tenían hecho, básicamente. Si tenían claro esto que hemos estado trabajando hasta recién, si yo digo, el objetivo de este trabajo es describir tal cosa, ¿sí? ¿A qué tipo de pregunta respondería si digo el objetivo del trabajo es describir? ¿Qué? Bien. ¿Cómo justificarían que es una pregunta del qué? Porque el objetivo era una descripción. Es casi un razonamiento circular, ¿sí? Si yo digo el objetivo es explicar la causa próxima de tal cosa, ¿a qué pregunta responde? Al cómo. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo justifica? Porque el objetivo era explicar una causa próxima. Es tan sencillo como eso. Yo sé que después se pone jorobado el asunto, pero me parece que se enredaron al vicio. Es simple. Después tienen que hacer un trabajo de identificación, pero responder estos dos puntos era simple. Si ustedes identificaban correctamente el objetivo,
el tipo de pregunta claramente salía fácil y la justificación de eso era más fácil todavía, porque era cubrir el propio objetivo, si estaba bien identificado. Veamos el primer resumen. Dice, hábitos alimentarios del puma e incidencia de la depredación en la mortandad de guanacos en el noroeste de la Patagonia. Dice, en la Patagonia, las relaciones funcionales entre el puma y sus presas nativas se han modificado como consecuencia de la introducción de especies exóticas. Todo eso que acabo de decir, ¿qué sería dentro del resumen? Dentro del trabajo de investigación. Introducción. Esa sería la introducción. Después dice, estudiamos los hábitos alimentarios del puma concolo en el noroeste, ¿verdad?, del Chubut durante un periodo de 3 años y encontramos que esto de estudiamos los hábitos alimentarios, ¿qué sería? El objetivo, Muy profe. bien, el objetivo, ¿sí? Y fíjense, lo que viene ahora, encontramos que 2 puntos, y lo que viene ahora, ¿qué es? Resultados. Muy bien, ¿se dan cuenta? Lo primero que encontraron es que el guanaco, Lama guanicoe, es el nombre científico del guanaco, fue la presa más importante de su dieta. Este resultado corresponde a qué cosa? ¿A una explicación o a una descripción? Una descripción. Una descripción. Yo describo que el guanaco fue la presa más importante, no estoy explicando nada. Fíjense el punto 3. La depredación por puma fue la principal causa de muerte de guanacos. Y acá es donde muchos se enredaron. ¿Sí? Yo no estoy estableciendo la relación causa-efecto, lo que estoy haciendo acá es describiendo igual, si bien habla de causa principal, pero no se trata de una relación de un proceso mecánico. Acá estoy describiendo cuál es la causa principal de la muerte de guanacos. ¿Se entiende? Algunos leyeron causa y se enredaron con eso. Si yo pregunto cuál es la principal causa de la muerte de guanaco, y bueno, la depredación, eso es parte de una descripción, no de establecer una relación causa-efecto como mecanismo. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso que estoy planteando? Sí, profe. Bien. Lo que sí podía llevar a una, por eso lo dejé para el último, dice, ante una reducción sustancial en la abundancia de ovinos, el puma respondió con una ampliación de su nicho trófico mediante la incorporación de una presa de menor tamaño. Este segundo punto sí podría estar asociado a una pregunta del cómo, porque lo que está explicando es el cambio del comportamiento depredador del puma. Leo de nuevo. Ante una reducción sustancial de la abundancia de ovinos, o sea, de ovejas, el puma respondió con una ampliación de su nicho trófico mediante la incorporación de presas de menor tamaño. Y acá sí puede haber una relación causa-efecto, ¿sí? Que me explique el cambio de comportamiento de predación del puma. Entonces, concretamente, para el caso de la corrección, yo consideré válido si decían que era una causa del qué o del cómo, ¿sí? La consideré igualmente válido, pero tenía que ser sí o sí del qué, porque obviamente es una descripción, y por este segundo punto podía ser del cómo también. Muy poca gente identificó que era respondía a esos 2 tipos de preguntas. Si solo me decían que era del qué, también la consideraba válida. Lo que no pude considerar válido es aquello que me dijeron que era una pregunta, una respuesta a la pregunta del por qué. ¿Sí? Esta nunca puede ser una pregunta del por qué, porque no estamos trabajando sobre causas remotas.
En ningún momento acá puedo encontrar una narración histórica como una explicación de una causa remota. ¿Sí? Y hay gente que me identificó este resumen como si se tratara de un resumen o una investigación del tipo del por qué. Y en realidad no encuentro forma de enlazarlo con una respuesta a una pregunta del por qué. No hay una explicación de causas remotas. ¿Sí? Veamos el segundo y en todo caso después ustedes me hacen las preguntas. Dormición y tipo de suelo como determinante de la germinación y establecimiento de Cloris berroy en la pampa deprimida. Dice, en los pastizales halófitos de la pampa deprimida, la historia pastoril habría inducido deterioros en la diversidad florística y propiedades edáficas. La recuperación de las especies nativas de alto valor forrajero constituye una valiosa estrategia para la regeneración forrajera del sistema. Ello requiere un profundo conocimiento de los aspectos ecológicos de estas especies que, en el caso de Cloris berroy, nativa y potencial regeneradora de ambientes degradados, es desconocido. ¿Hasta ahí qué es todo esto? ¿Escuchan? La introducción. Correcto, la introducción. Fíjense que ahí están todos los antecedentes. Habla de la ubicación de la zona, de cómo se encuentra la zona que está deteriorada, la diversidad florística, habla de la recuperación de especies nativas, que es una valiosa estrategia, toda una introducción, y es más, plantea esto que ya empieza a anticiparme cuál sería el objetivo. Ello requiere un profundo conocimiento de aspectos ecológicos de esta especie. Estamos hablando de esta pastura, que es los Cloris berroy, una pastura nativa y de potencial regeneradora de ambiente degradado. Bien, sigue. En este trabajo evaluamos dos hipótesis. ¿Qué será eso? El objetivo. Los objetivos. En este trabajo evaluamos dos hipótesis. Primero, la dormición de la especie esta se debe a las estructuras que recubren la cariópside e inhiben su germinación durante cierto periodo después de la cosecha. Y dos, el establecimiento de plántulas de esta especie es afectado por el tipo de suelo. Estos son los objetivos. Los objetivos son evaluar hipótesis. Si el objetivo es evaluar hipótesis, ¿qué tipo de pregunta ya queda fuera del análisis? ¿Del qué? Bien. ¿Sí? Porque cuando estoy evaluando hipótesis, recuerden ustedes que las preguntas del qué, como son una descripción, no se formulan hipótesis. Por lo tanto, ella tenía la primera evidencia para descartar que se trataba de un resumen del tipo de pregunta del qué. Yo no sé por qué se engancharon a alguno y pusieron que era de preguntas del qué, ¿sí? Están viendo que el objetivo es responder hipótesis. Si hay hipótesis, no es una pregunta del qué, claramente. Y después viene toda una parte que tiene que ver con la metodología. Y la metodología dice, realizamos dos ensayos. ¿Qué son los ensayos? ¿Son como qué? Experimentos. Bien, experimentos, con ganas, díganlo. Sí, son experimentos, son experimentos. Y fíjense que dice, uno evalúa el efecto. El efecto. Si estoy evaluando el efecto, tengo que tener una causa. Entonces, si tengo una relación causa-efecto, ya sé que corresponde a una pregunta del cómo a una pregunta del por qué. Y en este caso estamos hablando
que se evaluó el efecto de la relación de glumas y glumelas. La remoción de glumas y glumelas vendría a ser causa o efecto. Tan difícil no es. Causa. Causa. La Es de causa, la fíjense cómo está expresado. Se evaluó el efecto de la remoción de glumas y glumelas sobre la germinación de semillas. Entonces, la causa sería la remoción de glumas y glumelas y el efecto sería la germinación de semillas. Dice con 2 tipos de almacenamiento, 2 y 8 meses y sembradas sobre 2 suelos distintos. Bien. Lo otro que se evaluó, perdón, hasta ahí. ¿Estamos hablando de una causa próxima o una causa remota? Próxima. Próximo. Yo le saco con los deditos, le saco las glumas y glumelas a la semilla. Entonces, para hacer el ensayo, le saco las glumelas a la semilla y veo qué pasa. Es simple. Entonces, la primera hipótesis dice que son 2 hipótesis. La primera ya sé que es una causa próxima, por lo tanto, ¿a qué pregunta responde? ¿De cómo? Ay, El ¿cómo? cómo. El segundo, dice, la segunda hipótesis, evaluó la capacidad de establecimiento de la especie sobre cada suelo. O sea, que ven si cuando dice el segundo, está hablando el segundo de los ensayos, porque dice, realizamos 2 ensayos. Uno evaluó el efecto de la remoción de glumas y el segundo evaluó la capacidad de establecimiento de la especie sobre cada suelo. La remoción, bien. Este sería el segundo objetivo. En este caso, lo que está viendo es cuál sería el efecto y cuál sería la causa. ¿Hay una relación causa-efecto acá? ¿Están ahí todavía? Alguien que me diga sí o no, por favor. Sí, profe. Bien, Rosana, gracias. De nuevo, en este trabajo hicieron 2 ensayos. Uno evaluó el efecto de la remoción de glumas y glumelas sobre la germinación de semillas. ¿Sí? O sea que la causa es la remoción de glumas y glumelas, el efecto es la germinación de semillas. El segundo de los ensayos evaluó el establecimiento de la plántula, o sea que la plántula se establezca, crezca la plántula, no solamente que germine la semilla, sino que la plantita se establezca. Eso sería el efecto. Efecto que está asociado a una causa. ¿Cuál sería la causa? ¿El tipo de suelo? Bien, el tipo de suelo. Fíjense acá, arriba, donde dice la segunda hipótesis. El establecimiento de las plántulas de esta pastura es afectado por el tipo de suelo. Causa-efecto. Las causas, el tipo de suelo, el efecto, el establecimiento o no de la semilla. Y después viene la conclusión o el resultado. Dice, la remoción de cubierta seminal promovió significativamente la germinación. O sea, sacarle la cubierta seminal genera una mayor germinación. El tipo de suelo no afectó la germinación, en tanto el establecimiento de plántula se redujo significativamente en uno de los tipos de suelo. O sea, el establecimiento sí está afectado en uno de los tipos de suelo analizados. ¿Estamos? Por lo tanto, todo este trabajo, ¿a qué pregunta respondería? Al Al cómo. cómo.
claramente al cómo. No hay cómo errarle. ¿Sí? No hay cómo errarle. Entonces, el segundo de los resúmenes claramente era del cómo. No había cómo errarle. El primero, básicamente, respondía a la pregunta del qué y podrían incluirle también la del cómo. Lo que nunca podría haber sido era del por qué. ¿Claro? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, revisen sus trabajos. Bien. Conclusión de todo esto. Analicen sus parciales en función de todo esto que hemos estado viendo. Para el caso de aquellas personas, aquellos estudiantes que estén como condicionales, en la situación de condicional, les voy a pedir que hasta el día viernes, me envíen hasta el día viernes a la mañana, antes del mediodía ya le voy a escribir en el grupo, hasta antes del mediodía, me envíen por mail las respuestas o la resolución completa del parcial, correctamente resuelto. ¿Sí? Aquellos que tengan que recuperar, la recuperación va a ser el día lunes, el día martes, en el horario de la clase. ¿Estamos de acuerdo? Bien, sí, me dice Ana. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna pregunta? Bien. Si no hay preguntas, como les digo, después les escribo en el chat del grupo explicando bien esto o haciéndoles acordar. Lo que me gustaría ahora es avanzar un poquito sobre uno de los textos que me parecen clave de lo último que hemos estado hablando. Así que si bajaron el texto de Ciencia, Verdad y Poder, por favor ténganlo a mano. Ahora voy a compartir pantalla para que hagamos un análisis rápido de este texto. ¿Lo tienen ahí? Hola. ¿Se puede ver? Sí, profe. Bien, gracias por responder. Este texto, un texto corto, que a mí me parece interesante, que lo vamos a analizar muy rápidamente en lo que nos queda de tiempo. Sobre después quiero que participen en un foro. Fíjense lo siguiente, en la medida que yo vaya leyendo, traten de ir siguiendo con la lectura y traten, por favor, de participar si quieren plantear algo. Este texto es una transcripción de un reportaje que se hizo a Esther Díaz. Esther Díaz es una epistemóloga, ya se jubiló, pero es muy interesante su planteo y ella enseñó durante un buen tiempo en la UBA y tenía una forma de enseñar bastante particular porque era bastante, digamos, de alguna manera se enfrentaba a la visión estándar de la ciencia, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver acá, y vamos a ver también de qué manera las instituciones, con algunos representantes institucionales, pueden llegar a molestarse cuando alguien plantea una visión de la ciencia distinta a la que algunas
personajes influyentes tienen, ¿no? Y esto es algo que pasa en distintos aspectos de la sociedad. Pasa en un trabajo cualquiera, pasa a nivel de la política, pasa a nivel incluso de los equipos de fútbol, cuando hay alguien que, que plantea una visión alternativa y la defiende y la argumenta, por ahí no se discute con argumentos o contraargumentos respecto a la posición de otros, sino que se lo trata de eliminar. Eso también ocurre en los ámbitos científicos. Por eso es que siempre le digo que la actividad científica no es una actividad hecha desde la pureza de la metodología de la ciencia. La actividad científica es una actividad hecha por seres humanos, una comunidad de personas que tienen las mismas aspiraciones, las mismas virtudes y las mismas miserias que se dan en cualquier otro aspecto y actividad de la sociedad. La ciencia no tiene nada en particular en ese sentido. Veamos un poco de qué se trata esto entonces. Dice, si alguna vez la ciencia apareció como una búsqueda desinteresada de la verdad, el impresionante poder que hoy exhibe la tecnología permite cuestionar esa apariencia. Sin embargo, resulta sorprendente que esa innegable relación entre ciencia y poder aún no sea abiertamente admitida por quienes se dedican a filosofar sobre estos temas. Y si a los miles de estudiantes que cada año ingresan al sistema científico se les vende una visión despolitizada del mismo, entonces estamos ante una gigantesca operación de encubrimiento. Lo que está diciendo es esto que lo vengo diciendo desde siempre. La ciencia es una actividad humana que está teñida de absolutamente todos los intereses que pueda haber en cualquier otra actividad. Y que en ciencia también aparece el poder y también aparece la política. Esther Díaz, para posicionarnos, este es un artículo del 2004, así que lo que plantea acá como actual, por ella es pasado, ¿no? Dice, Esther Díaz enseña desde hace 2 décadas Introducción al Pensamiento Científico en el ciclo básico de la UBA, y en esta entrevista describe el descarnado ejercicio del poder que se ejerce en el mundo científico y académico. Descarnado ejercicio del poder. Entrevista realizada por Oscar Alberto Cuervo. Pregunta, cuando dice pregunta es la pregunta que el periodista o entrevistador le hace a Esther Díaz, donde dice Esther Díaz la respuesta de esta epistemóloga. Pregunta, desde que comenzó el ciclo básico común de la UBA es Universidad de Buenos Aires, usted dicta la materia Introducción al Pensamiento Científico, pero en la bibliografía de su programa incluye a autores como Heidegger, Foucault, Nietzsche, Kuhn, que no son habituales en una materia que es una especie de metodología de la ciencia. ¿Qué responde Esther Díaz? Justamente, la epistemología es una disciplina relativamente nueva, de principio del siglo XX, y como suele pasar, los fundadores le dieron su impronta es su identidad, que es lo que hoy llamamos neopositivismo o cientificismo. Desde dicha posición se considera que la única verdad legítima es la que provee la ciencia y que este es el modelo excluyente de racionalidad. Los cientificistas han criticado a la filosofía tradicional, se han burlado de manera casi grosera de Heidegger, un filósofo, por ejemplo, por esta frase como el ser que navega por la nada, etcétera, etcétera. Pero ellos terminaron siendo más metafísicos que la metafísica que critican. Porque, ¿qué hay más metafísico que una ciencia que se basa en supuestos matemáticos expresables únicamente en un lenguaje formal y totalmente alejados de la experiencia cotidiana? Así que a mí me pareció que nosotros tenemos una responsabilidad frente a nuestros alumnos, porque estamos formando a futuros científicos y técnicos que es probable que en toda su carrera no vuelvan a tener una reflexión sobre la ciencia y que precisamente por esa carencia se impregnarán de una mentalidad en la que ciencia quede absolutamente incuestionada.
Por eso tuve la necesidad de incluir en mi programa, además de los principios metodológicos que se ven en otras cátedras, a algunos autores que presentan posturas alternativas a los cientificistas. Lo que está planteando acá es que la epistemología tradicional fue fundada a principios del siglo XX por un grupo de epistemólogos que tenían una visión de la ciencia particular. ¿Qué es una visión particular? Esa visión particular es lo que se conoce como cientificismo, que no deja de ser una mirada ingenua de la ciencia, que pretende que la ciencia es esta actividad, como le decía, de búsqueda de la verdad, fuera de todo compromiso o toda otra conflictos políticos y sociales. Pero además, desde el punto de vista filosófico, acá Esther Díaz hace un planteo muy duro, porque los cientificistas basan el poder de la ciencia y de la racionalidad científica en el uso instrumental, por ejemplo, de la matemática. Y la matemática es una ciencia formal. Entonces, más metafísico, menos, a ver, si hay algo que no está asociado a la realidad, son las ciencias formales, que trabajan con entidades ideales. Entonces, una ciencia, lo que está planteando Esther Díaz es, necesariamente tenemos que dudar de la verdad de una ciencia que se basa en la matemática, porque si la verdad tiene que ver con la correspondencia con una realidad, y esa actividad científica para encontrar la verdad se basa en un instrumento como la matemática que trabaja con entidades ideales, entonces poco tiene de esta pretensión de encontrar la verdad a partir de algo que ni siquiera es real, como las propias matemáticas. Es una discusión que lo que está planteando es la necesidad de justamente cuestionar a la ciencia para que sea una actividad racional. De acuerdo con la descripción que usted hace, dice el entrevistador, la epistemología sería en la actualidad la esclava de la ciencia, así como en la Edad Media se decía que la filosofía era la esclava de la teología, y es una especie de teología de la ciencia. Esther Díaz dice, fue así sin lugar a dudas durante parte del siglo XX, pero en la segunda mitad del siglo empezó a aparecer otra mirada. La sociedad empezó a tomar conciencia de las aplicaciones nefastas de la ciencia. Después de Hiroshima, estamos hablando de Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica, ¿no? Las bombas en Hiroshima y Nagasaki. La bomba atómica que además fue presentada en ese momento por Estados Unidos como el gran avance científico. Por eso lo pone acá como un caso particular. Leo de nuevo lo último. La sociedad empezó a tomar conciencia de las aplicaciones nefastas de la ciencia después de Hiroshima, de Chernobyl, de los trastornos ecológicos cada vez más evidentes. Ya no se puede ser positivistas. Pensemos en el tema de la soja, del que se está hablando mucho ahora, cuando en la Argentina el 90% de los terrenos está siendo cultivado con soja. Se trata de soja transgénica, un producto que no sabemos con certeza qué efecto puede tener dentro de 10 o 15 años. Es por la presión del mercado, y acá el otro elemento de poder que se mezcla con la ciencia y la tecnología. Es por la presión del mercado que no se puede esperar el tiempo que sería necesario para que esté probado. Es decir, que hablar hoy de ciencia sin vincularla con la tecnología y con ese contexto económico que ejerce una presión tan decisiva es hablar de una abstracción. Fíjense lo que pasó en Corea. Hace poco se ha logrado clonar órganos humanos con fines terapéuticos. ¿Por qué en Corea, uno de los países más pobres del mundo? Porque Corea, como la Argentina y la mayoría de los países marginales, no tienen leyes contra la manipulación genética, o tienen leyes muy laxas, o incluso tienen dirigentes fáciles de coimear. Recuerden que esto es en el año 2004. Muchos de estos aspectos han cambiado en cuanto a la legislación argentina, pero la condición podríamos trasladarla a muchos otros países, como en el caso de África, por ejemplo. Se experimenta con esas personas y se logran conquistas tecnológicas o tecnocientíficas
que luego van a ser aprovechadas no por los coreanos, sino por los ciudadanos del primer mundo. Lo más triste para nosotros es que uno de los 2 investigadores que comandan ese proyecto es argentino, un egresado de la UBA que reside en Estados Unidos y es investigador de la Universidad de Michigan. Es decir, nosotros hemos financiado la formación de ese señor para que ahora vaya a hacer sus investigaciones al servicio del primer mundo. Y acá lo que hace Esther Díaz es una crítica de decir, ¿qué hacemos cuando formamos investigadores en la Argentina? ¿No? Formamos gente que en definitiva va a cubrir los deseos del primer mundo. Estamos fallando de alguna manera en la conciencia social de nuestros propios investigadores. Dice el entrevistador, un estudiante que se forma en la UBA, ¿qué espacio tiene para reflexionar sobre esta cuestión que va a ser imperiosa en el momento en que se reciba? Se va a encontrar con las presiones del mercado y los intereses económicos. De nuevo, el mercado y lo económico que se mezcla en la formación y en la producción de conocimiento científico. ¿Qué dice Esther Díaz respecto a esto? Tiene poco o ningún espacio. Si se le puede llamar espacio a los 4 meses que nosotros tenemos para reflexionar sobre el tema. Después de esos 4 meses es probable que se le haga un lavado de cerebro por todos los profesores cientificistas que va a tener. Entonces, cuando se recibe, dice algo tan de sentido común que la sociedad le va a dar la razón. ¿Y de qué voy a trabajar acá? Que es una realidad que ustedes también pueden empezar a pensar, ¿no? ¿De qué van a trabajar? De profesor universitario ganando poca plata por mes. Me voy a Michigan y donde me pagan en dólares. Por eso se hace insostenible las ideas que transmite la epistemología cientificista, que las verdades de las ciencias son universales, que la investigación científica es neutral y que hay que apoyarla independientemente de lo que se investigue. Los que dicen esto están siendo funcionales al imperio. Cuando habla de imperio, habla del primer mundo. Cuando en Washington o en cualquier otro lugar donde se cocina la ciencia o la tecnología de punta, se establecen los parámetros que rigen la investigación científica, tienen en cuenta sus propias urgencias y necesidades. ¿Quién se va a preocupar desde Frankfurt si en Santiago del Estero la gente se muere de mal de Chagas? Nadie. Entonces, no hay tal verdad universal. Los parámetros totalmente perspectivistas, pero como son los que tienen el poder, dicen que es universal. Estoy repitiendo lo que hace 30 años dijo Parsvarsky, un autor, sobre la necesidad de regionalizar la ciencia, y nosotros ahora ya tenemos la condición de posibilidad en el Mercosur para construir una tecnociencia regional sin perder de vista lo universal. Está el ejemplo del SIDA. ¿A quién le importa que se murieran los africanos de SIDA? A nadie. Y hacía 30 años que se morían. Pero los que manejan la ciencia a nivel universal no se preocuparon hasta que empezaron a morir los nenes de mamá de Manhattan. Estos ejemplos dejan muy claro el daño que puede llegar a hacer el científico o el técnico que estén convencidos de que está trabajando con parámetros universales. Bien. Hasta acá esta primera lectura rápida de esta entrevista. Fíjense que hay elementos más que suficientes, en muy poquito espacio del texto, hay elementos suficientes para plantearse toda la visión de la ciencia, esa visión positivista de la ciencia como neutral, ¿no? Y ver que en realidad, desde esta perspectiva, la ciencia no es neutral. Y hacer esta reflexión para pensar en la propia formación de ustedes. La segunda parte de este texto habla de cómo esa postura que tiene Esther Díaz, que es una postura bastante firme, como consecuencia de esa postura,
trataron de alguna manera echarla de la universidad. Y en esa segunda parte cuenta toda esa historia, así que les recomiendo que la lean, porque quien hizo todo lo posible por sacarla de la universidad es un prestigioso matemático argentino y epistemólogo argentino que puede ser considerado un gran pensador. Sin embargo, desde el punto de vista político y humano, deja mucho que desear cuando trató de eliminar de la universidad a alguien que pensaba distinto de él, ¿no? Y ahí voy a la otra parte de esta mirada de la ciencia. La ciencia no tiene nada de puro ni de angelical. La ciencia, insisto, es como cualquier otra actividad humana. Lo que voy a dejar entonces para el viernes, que terminemos de cerrar este tema, es terminen de leer eso, este artículo, y lo debatimos en el viernes, y yo les voy a dejar un par de preguntitas en el foro como para que alimentemos ese debate y ya vayan poniendo su postura. Ana me pregunta en el chat si no hay ningún trabajo práctico nuevo. No, de este tema no. No va a haber una actividad de ustedes como prácticos, sí como foro y su participación en la última clase. Alguien más me pregunta, Gabriela, ¿los que aprobaron el parcial tenemos que hacer algún trabajo? No, simplemente participar de este foro y de la última clase el día viernes. No les quiero sacar más tiempo, porque sé que están apretados con los tiempos, así que ya vamos terminando esta clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran consultarme. Nos quedan unos minutos nada más. O alguna reflexión de esto que hemos estado viendo, o alguna aclaración que quieran que hagamos. Nada. Están con más ganas de irse. Sí. No, el viernes Luz. hay clases o recuperan los chicos, no, ellos tienen el martes. El martes el recuperatorio, para que tengan tiempo de Bien. prepararla. El viernes entonces hay clases normales. El viernes hay clase y seguimos trabajando este tema de la ciencia, pero ya de una manera más distendida, ¿no? Yo lo que me gustaría es que ustedes puedan participar, tomen conciencia que todos estos aspectos que tienen que ver con la ciencia y la formación de científicos son aspectos que le competen fuertemente a ustedes que se están formando para eso. Entonces es importante que tengan una mirada de la ciencia, la tecnología y los impactos de la ciencia y la tecnología en la sociedad. Pasa que yo creo que tengo un parcial en el horario a las 4. ¿Y quién le pone del mismo año la materia? Ah, Igual no sé si lo van a cambiar el horario, la clase. bueno. Bueno, gracias, profe. Bien, no por nada. Listo, entonces. Si no hay más preguntas, lean ese artículo y lo terminamos de debatir el viernes. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Hasta luego, profe. Chao, hasta Nos luego. vemos, profe. Hasta luego. Nos vemos. Profe. Chao.